tenemos un tema supremamente interesante, que es el tema de la culpa. El tema de hoy se llama ¿por qué la culpa es un distractor? ¿Sí? Primero que todo debemos definir qué es la culpa. ¿Qué es la culpa? Lo que les voy a decir puede sonar un poco fuerte. A veces uno toca temas y dice cosas, pues emite sus pensamientos, los verbaliza y crean ampolla en la sociedad, porque como tenemos unas creencias ahí, entonces, ¡pum!, hay un choque. Pero la culpa, para mí, es odio hacia nosotros mismos. Esto suena fuerte, pero la culpa es eso. La culpa es odio hacia nosotros mismos. Tanto cuando nos echamos la culpa o cuando se la echamos a otra persona. Porque vamos a ir armando el rompecabezas. Siempre tendemos a echarnos la culpa. Ese es el primer paso. Tendemos a echarnos la culpa de una situación. Ahorita ponemos ejemplos. Ustedes saben que a mí me gusta poner ejemplos. Pero siempre tendemos a echarnos la culpa. Y para tratar de liberarnos de esa culpa, entonces se la echamos a otra persona. Y nuestro ego cree que ya no tenemos culpa. Y lo que estamos es proyectándonos. Siempre nos proyectamos tal como un espejo con la otra persona. Eso ya lo hemos hablado aquí en varios lives. Entonces la culpa es odio hacia nosotros mismos. Siempre hay los tres componentes están ahí de la mano, que son el ego, la culpa, pues, efectivamente, y el miedo. Siempre ellos tres van de la mano cuando estamos hablando de culpabilidad, tanto de echarle al otro como de echarnos a nosotros la culpa. Miedo, culpa y ego siempre van de la mano en cualquier situación en que haya culpabilidad. Y la culpa se convierte en una adicción. Entonces, las personas que se culpabilizan, que se echan la culpa por todo, se convierte en una adicción. Entonces, se echan la culpa de una situación de la cual nadie les está echando la culpa, y llega otra situación a sus vidas y ¡buah!, se la cargan encima, y llega otra y se la cargan encima. Y así es que terminamos llevando una maleta, un lastre de piedras en la espalda que no nos pertenece, y todo por echarnos la culpa. Por eso es que yo digo que la culpa es odio hacia nosotros mismos. Por otro lado, debemos empezar a comprender y entender que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido culpa. O sea, eso debe quedar claro. Todos hemos sentido culpa en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué se experimenta eso? ¿Por qué el ser humano experimenta eso? Porque como ya lo hemos hablado, todos nacemos con creencias que adoptamos de nuestro núcleo familiar, de nuestros padres, de los compañeros del colegio donde asistimos y donde nos desenvolvemos los primeros años de vida. Y dentro de esas creencias está el sentir la culpa, y sentir que somos culpables de nuestros errores. La culpa nace de ahí, de que cometemos un error porque no nacimos aprendidos, y cuando reconocemos que cometemos ese error, ¡pah!, nos echamos esa piedra en la espalda como si fuera culpa nuestra. Y luego queremos soltar esa piedra y la proyectamos. Entonces le echamos la culpa a otra persona. Vamos a poner ejemplos muy de la cotidianidad. Tenemos una reunión en la empresa, ya sea uno independiente o empleado. Tenemos una reunión en la empresa, en nuestro trabajo, y llegamos tarde a la reunión. Entonces, sabemos que tenemos la culpa porque nos la echamos, ¿sí? Porque nosotros fuimos los que llegamos tarde, pero apenas llegamos allá, nosotros decimos, no, es que yo llegué tarde porque el tráfico en la ciudad está, entonces ya proyectamos la culpa, se la echamos al tráfico, o estaba lloviendo, o había un accidente. Entonces, ya nosotros pensamos que soltamos esa culpa, pero lo que hacemos es proyectarla. Y eso lo que hace es entrar en un círculo de culpa otra vez. Por eso es un distractor. Porque la próxima vez que me pase lo mismo, yo vuelvo a hacer lo mismo, porque siento que libero la culpa, pero la estoy proyectando a la otra persona. Por eso se convierte en un distractor. Bueno, vamos a ver quién está aquí por Instagram. Está Landis. Landis es una perrita que vive en Canadá, hermosa. Andrea Correa Herrera, ¿cómo estás? Mauricio Horses, Andrea Correa Herrera. Oye, Andrea, qué lindo tenerte en este espacio. Qué lindo que estés acá. Es una amiga de la universidad. ¿Se escucha mal?
Díganme en Instagram si se escucha mal, porque ahí me están diciendo que no se oye, que se escucha mal. A ver en Facebook si tienen alguna pregunta, algún comentario. Mm, Estoy en Insta también. Jessica, confírmame si tú que estás en Instagram, si se escucha mal, porque me están diciendo que se escucha mal. Dani Ayala, qué lindo tenerte en este espacio. Me encanta que estés aquí aprendiendo. Fanny Esther, hola Fanny, qué lindo que estés aquí. Guada, oye, Guadita, qué espectacular que estés acá desde España, estás trasnochando, te debe ser como la 1 de la mañana ya, pero vale la pena, tú sabes que vale la pena. Bueno, vamos a retomar el tema. ¿Por qué se convierte en un distractor? Porque uno entra en un círculo vicioso ahí de reconocer que se echa la culpa y echársela al otro. Y cuando llega otra situación, uno vuelve y se la echa al otro. Y no enfoca su energía realmente donde la debe enfocar, que es en trascender la situación. Volvamos al ejemplo. Llego tarde a mi trabajo. ¿Por qué llegué tarde? Realmente no fue por el tráfico, porque hubo un accidente, porque no programé mi día de tal manera. Si yo sé que en mi ciudad hay tráfico y me demoro 1 hora al trabajo, pues programo mi tiempo para no llegar tarde allá. Pero me responsabilizo. Esto es súper importante. Entonces cambiemos la palabra culpa por responsabilidad. Una cosa es cometer el error, darme cuenta que existe un error, que lo cometí porque no nací aprendido, pero yo no tengo la culpa de eso, me responsabilizo de ese error. O sea, me hago responsable de mis actos y eso me libera. O sea, la responsabilidad la tomo yo desde mi ser. La culpa me la echa mi ego y la culpa se la echa el ego a las otras personas. La culpa nace desde la creencia de que hay una separatividad, ¿sí? Si ustedes recuerdan el primer live que hice aquí, incluso el video de bienvenida de Encontrando Respuestas en el Universo, habla de una conciencia de unicidad. Eso ya lo hemos venido trabajando, yo creo que lo toco siempre, insisto en eso, en que debemos tener una conciencia de unicidad, no de separatividad, de que todos estamos separados, no, todos somos uno. Entonces, cuando yo creo que hay una separatividad es cuando yo culpo al otro, porque yo me separo y digo, él es el culpable, o me separo y digo, yo soy el culpable. Y eso nace desde una conciencia de separatividad. Pero cuando yo integro y tengo una conciencia de unicidad, ahí sí no hay culpables, no hay culpables, hay responsables. Entonces la culpa nace desde una conciencia de separatividad y tenemos que tener una conciencia de unicidad. ¿Por qué? Porque pensamos que toda la causa de nuestra realidad está afuera y le echamos la culpa a los otros, de que mi situación financiera es culpa de este país y del presidente que van a elegir y que el tráfico es culpa del alcalde y que es que a mí me paguen mal en mi empleo es culpa de mi jefe. Todo eso son hablar desde la separatividad y es culpabilizar al otro y no hacerme responsable yo de mis actos. Y utilizo esa creencia de separatividad para justificar mis actos. Entonces llego tarde al trabajo. ¿Por qué? Porque había mal tráfico. Entonces, en una conversación no fui asertivo y no me hice entender bien. ¿Por qué? Porque yo tengo la culpa o el otro tiene la culpa de no entenderme, pero no me responsabilizo de la situación. Y eso hace que yo me justifique esos actos, que yo justifique mis actos. Cuando yo me justifico, yo justifico esos actos como lo estoy diciendo, cuando le echo la culpa al tráfico, le echo la culpa que el otro no entendió, le echo la culpa al alcalde, al presidente. Cuando yo justifico mis actos, libero la culpa, siento que la libero, pero lo que hago es proyectarla. Y recuerden que hicimos un live sobre las sombras de nuestro ego. ¿Sí? Cuando yo proyecto esa culpa, lo que estoy creando es una sombra. Cuando yo proyecto la culpa a alguien, que le echo la culpa a alguien, o alguna situación, o alguna persona, lo que hago es alimentar una sombra que tengo dentro de mi personalidad. Y tenemos un live sobre las sombras que nuestro ego no quiere mostrar. Si alguien es nuevo en el grupo, Encontrando Respuestas en el Universo, ahí está en la galería de videos, o puede ingresar al canal de YouTube, allá también están las sombras que nuestro ego no quiere mostrar. Entonces eso pasa, cuando yo proyecto una culpa,
estoy alimentando una sombra de mi personalidad. Y esa sombra tarde o temprano se manifiesta, acordémonos de eso. Tarde o temprano las sombras se manifiestan. ¿Y cómo se manifiestan? Ya lo hablamos en otro video, si no nos gastamos aquí una hora en eso. Pero esas sombras tarde o temprano se manifiestan y lo ideal es armonizar e integrar esas energías, no luchar contra ellas. Bueno, eso también ya lo hablé en ese otro live. Audio mal, se unió. Díganme si en Instagram me están escuchando bien, que hay una persona que no escucha bien. Entonces, si alguien está escuchando en Instagram bien, es porque el audio está perfecto y ya de pronto es tu dispositivo. Si todos están escuchando mal, pues miramos si finalizamos la transmisión y volvemos a iniciar. ¿Listo? Vamos a ver si aquí en Facebook hay algún comentario. Y aquí hay varios. Entonces, Jessica. Una psicóloga me dijo una vez que la culpa no sirve, sino que debemos ser responsables de nuestras elecciones, por lo tanto, las consecuencias también. ¿Esto es así? Exactamente, exactamente. Es que voy a retomar el tema para que quede claro. La culpa nace de haber cometido un error. La culpa nace de cometer un error porque nosotros no nacimos aprendidos. Cuando identificamos el error, nos echamos la culpa o se la echamos al otro, que la proyectamos. Pero es cambiar esa culpabilidad por responsabilidad. ¿Listo? Porque la culpa te ancla al pasado. El problema de uno estar en ese círculo de cometer el error, sentir culpa, proyectar la culpa, justificar mis actos, cometer el error, sentir culpa, proyectar mi culpa, justificar mis actos, es que me ancla al pasado y no me deja proyectarme hacia el futuro. Ese es el problema de la culpa, de estar ahí en ese círculo. Por eso es que la culpa es un distractor, como se llama el live, porque yo vivo en ese círculo y nunca puedo proyectarme al futuro, ni ver, ni cambiar mi realidad, ni cambiar lo que quiero realmente cambiar, mi situación financiera, mi salud, mis relaciones, la que sea. No puedo porque siempre estoy justificando mis actos y culpabilizando al otro, culpabilizándome a mí. Entonces lo que tengo es que hacerme responsable de esos actos, aprender en el proceso, o sea, si cometí un error hay un aprendizaje, fluir, continuar, trascender. Ese es el proceso, no es más. Pero si me culpo, ahí me distraigo durante toda la vida. Las personas generalmente que sienten culpa, que están ancladas al pasado, vamos a poner ejemplos mucho más fuertes. Por ejemplo, una persona que se murió, ¿sí? Se murió porque siente que no llevó rápido a su familiar a la clínica y si lo hubiera llevado a la clínica se hubiera salvado. Eso dice la persona. Ahí él siente culpa de que esa persona se murió, siente la culpa y vive en el pasado ahí anclado a su familiar que ya no está en este plano, seguro su alma está, pero físicamente en cuerpo ya no está y se ancla al pasado y ese anclaje al pasado no lo deja proyectarse hacia el futuro. Entonces eso es lo malo de estar ahí en la culpa todo el tiempo. Hay que hacernos ser responsables de los actos y listo. No se escucha en Insta. Bueno, vamos a finalizar el video en Instagram y vamos a iniciar otra vez. Ah, tan raro que no se escuche. Gracias Jessica por avisarme. Tú que estabas en las dos transmisiones, estuvo espectacular. Bueno, ya estamos otra vez en Instagram. Jessica, si quieres, puedes conectarte otra vez a Instagram y me dices si se escucha, por favor. Sin embargo, aquí, pues los que se vayan conectando me van a ir avisando. Ah, ya te conectaste. Cuéntame si se escucha o no en Instagram, Jessica. Tú que estás ahí, como decimos aquí en Colombia, estás en la jugada y en una y en la otra. A ver qué más comentarios aquí. Hola, mi amor, te amo. Gladys, hermosa, hermosa, hermosa Gladys de mi alma. Yo también te amo mucho. Te abrazo fuerte. Allá hasta Argentina, te envío un super abrazo. Vamos a vivir, se unió. Vamos a vivir. Cuéntame cuál es tu nombre y desde dónde me escuchas. Creo que nos contactamos por Instagram hace muy pocos días y me encanta que estés en esta transmisión. Cuéntame desde dónde estás
y aprovecha para decirme si se escucha bien o no, porque ahorita estaba transmitiendo y no se estaba escuchando. Susana Medina, buenas noches. Susana Medina es mi hermosa madre del alma, mi madrecita hermosa. Gracias por estar aquí, te amo. Está muy bien, se escucha muy bien. May in, bendiciones, David, yo escucho bien. May, te saludo y te abrazo, gracias por estar en este espacio. Bueno, en Instagram no me han contestado si se escucha o no se escucha, por favor. Jessica, si puedes, para poder continuar. Laura Cruz, ay, qué linda que estés aquí, Laura, desde México, sé que me estás escuchando. Mejor sí, pero ese mejor sí mejoró que no se escucha muy bien, ¿cierto? Bueno, listo. Si se escucha muy bajito, avísame y yo miro a ver de qué manera lo soluciono. Susana dice, se me acabó la batería y estoy fuera de casa. Bella noche para todos. Bueno, después de la transmisión. Bueno, voy a retomar un poco el tema para mis amigos de Instagram. Yo sé que a todos les interesa que retome el tema. Vamos a definir la culpa. ¿Qué es la culpa? Para mí la culpa es odio hacia uno mismo. Es odio hacia uno mismo porque es tomar un error, culpabilizarlo, volverlo como una piedra y echárselo en la espalda. Entonces eso no potencia ni libera a nadie. Cuando yo tengo el error, me culpo a mí, lo que hago después es intentar liberarme de la culpa, entonces se lo proyecto a otra persona. O sea, le echo la culpa al otro, lo señalo y le digo, usted tiene la culpa. Entonces ahí yo siento que ya liberé, pero cuando libero, cuando siento, tengo esa sensación de que liberé la culpa, realmente lo que estoy haciendo es alimentar una sombra de mi ego. Y ya tenemos un live y un video en YouTube y todo sobre las sombras del ego, y esas sombras tarde o temprano se manifiestan y eso no es muy beneficioso para nuestras vidas. Muy bajito, espérate, yo acerco esto un poco a ver qué pasa. Ahí se cayó. Ahí yo creo que se escucha mucho mejor. Bueno, vamos a continuar. Entonces, esas sombras tarde o temprano se manifiestan. Lo que yo tengo que hacer es, cuando cometo el error, porque la culpa nace desde que uno cometió un error porque nosotros no las hemos aprendido. Entonces, cuando cometo un error, simplemente asumo la responsabilidad. Siempre que hay culpa, hay un señalamiento. Siempre que yo señalo o juzgo al otro, hay culpa. Entonces, esa es una gran clave. En la medida en que yo no juzgue, ni me juzgue a mí, ni juzgue al otro, se elimina la culpa. Ya sabemos que la culpa no es beneficiosa para nuestras vidas, entonces eliminémosla de nuestras vidas. Y acá hay una gran clave, no hagamos juicios de valor, ni para el otro ni para mí. Y así nadie tiene la culpa. Las personas siempre me llaman, me escriben o por todos los medios donde me contactan, me dicen, ah, entonces tú estás diciendo que es que yo tengo la culpa de la situación. No, 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 no. Nadie tiene la culpa de la situación. Sobre todo cuando nos proyectamos con las otras personas. Que yo le digo a la persona, analiza qué aspecto de tu personalidad estás proyectando tal como un espejo con esa otra persona y por eso tienes un conflicto ahí. Ah, entonces yo tengo el problema de esto. No, yo tengo la culpa de esto. Yo, no, 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 no. Tú no tienes la culpa. Nadie tiene la culpa. Entonces, en la medida que eliminemos la culpa, eliminemos el juicio de echarle la culpa a alguien, la culpa simplemente se disuelve, se desaparece. ¿Sí? Bueno, ya en Instagram me dicen que se escucha mejor. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo culpa o le echo la culpa a alguien? Que sufro. O sea, yo sufro. Pongamos el ejemplo de la persona que lleva la culpa porque se le murió el familiar. Se está sufriendo por estar anclada al pasado. E intento que los demás sufran por mi sufrimiento. Eso es más tétrico ahora. A uno intentar que otras personas sufran porque uno ha elegido sufrir, eso no tiene sentido. Y lo peor aún es que se intenta manipular con ese sentimiento de culpa y con ese sufrimiento. Eso, eso no potencia a nadie. Eso no potencia a nadie, eso nos limita. Cuando
Elijo culpabilizarme, elijo sufrir, quiero y necesito que los otros sufran por mí y manipulo a partir de ese sufrimiento. Entonces, tenaz. Si alguien se encuentra en esa situación, lo que está haciendo es limitar su vida. Simplemente disuelva la culpa. O sea, nadie tiene la culpa, ni uno ni el otro. Asumamos la responsabilidad de los procesos de nuestra vida y listo. Pero no nos echemos la culpa de que sí, de que no, que fue el otro, que fui yo, no. La culpabilidad necesita un juicio y si no hay juicio, no hay culpabilidad. Cuando alguien se siente culpable, es porque está buscando un castigo a nivel inconsciente. ¿Sí? Siempre que veamos una persona que se está echando la culpa de algo o proyecta esa culpa, siempre que la proyecta es porque siente culpa. ¿Sí? Cuando yo llego a mi trabajo y digo, llegué tarde porque el tráfico, porque había mucho tráfico y le echo la culpa al tráfico, es porque siento culpa. Y hay un miedo ahí detrás. Acuérdense que va el ego, el miedo y la culpa de la manito juntos. Cuando alguien se siente culpable, busca castigo en el inconsciente. ¿Sí? Busca sufrimiento inconscientemente. Cuando alguien se siente culpable y tú vas y le preguntas, oye, ¿tú qué castigo estás buscando? La persona te va a decir, no, yo no quiero ningún castigo, lo que pasa es que yo tengo la culpa. Bueno, te va a responder de alguna manera. ¿Por qué? Porque es en el inconsciente que siente la necesidad de un castigo y por eso elige la culpa y elige proyectar la culpa. Entonces, eso hablando de prosperidad y abundancia, es muy limitativo. Uno buscar castigarse todo el tiempo, inconscientemente a partir de la culpa. El ego siempre utiliza la culpa para recordarte el pasado y anclarte al pasado. ¿Sí? Entonces, por eso volvemos al tema, a la señora que se le murió el familiar. Va a su pasado y se ancla ya y se echa la culpa de que ya tuvo la culpa, de que ya tuvo la culpa. Entonces, el ego siempre se va a encargar de recordarnos el pasado por estar anclados a la culpa. Cuando disolvemos la culpa y nos hacemos responsables, simplemente desaparece y trascendemos esa situación y no se volverá a presentar en nuestras vidas. No volveremos a repetir ese ciclo de error, culpa, proyección, error, culpa, proyección. No, ya eso se disuelve porque trascendimos ese aspecto de nuestras vidas. Yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Qué razón habría para uno sentirse culpable? En este momento, piensen allá cada uno en sus casas una situación del pasado donde hayan sentido culpa. Una situación donde hayan dicho, porque como les empecé el live, todos en algún momento de nuestra vida sentimos culpas por las creencias que hemos obtenido. Piensen en esa situación y piensen por qué sintieron esa culpa y experimenten la sensación que había en ese momento. Ahora, después de hacer ese ejercicio y ojalá lo estén haciendo en sus casas, respóndanse lo siguiente. ¿Qué conseguimos con eso? ¿Mm? ¿Qué conseguimos con sentir culpa? ¿Para qué nos sentimos culpables de una situación o de alguna cosa? Eso no tiene sentido. Sintiendo culpa, ¿de qué nos vamos a liberar? De nada, de absolutamente nada. Vamos es a cargarnos, que yo les llamo de piedras ahí en la espalda que no nos pertenecen. Entonces, de aquí en adelante, y afortunadamente los que están aquí presentes en el live de Facebook, en el live de Instagram, o quien vea este video después en una retransmisión, o en YouTube, que yo lo subo luego, si llega una situación en sus vidas en la cual empiezan a sentir una culpita de esas, libérenla, libérenla porque no conseguimos nada sintiendo culpa ni echándole la culpa a nadie, no conseguimos nada con eso. Lo único que hacemos es alimentar nuestro ego, pero eso no tiene sentido. Cuando le echamos la culpa al otro, alimentamos nuestro ego, crece, pero eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. O sea, a lo que hoy es que de nada nos sirve sentir culpa, ni hundirnos en esa espiral descendiente de emociones, de que por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Aprovecho para
se me vino a la mente eso. En el tema de las religiones, que existe esa frase, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Cada uno de los dedos de la mano maneja una parte del cuerpo y tiene un sentido energético. Eso, si me pongo a explicarlo aquí, no termino nunca. Se nos iría 10 horas por cada dedo. Bueno, cuando yo tomo todos mis dedos de la mano y hago este movimiento de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y lo hago desde la emoción de la culpabilidad, porque es una emoción que luego se convierte en un sentimiento, porque yo intelectualizo esa emoción y la, y la extiendo en el tiempo. Cuando yo tomo esa emoción y lo hago así, aquí queda ubicado el timo. El timo es el órgano en nuestro cuerpo que nos da el amor propio y la autoestima. Entonces, miren el sentido energético que tiene eso. Cuando yo digo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, me estoy diciendo inconscientemente y supremamente energéticamente que yo no sirvo para nada, que todo lo que hago no sirve, que yo no creo en mí. Ese es el gran poder de ese por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces, ese es un tema muy religioso, pero tiene una trascendencia que las personas que lo hacen, o sea, uno entra a una iglesia y no le van a explicar eso, nunca. Pero mucho cuidado con eso, que eso va a nivel inconsciente. Eso es energía que no se ve, no se puede palpar, pero va ahí, por mi culpa, por mi culpa. Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo me libero de la culpa? O sea, si de pronto alguien en este momento tiene culpa por un proceso del pasado y no sabe cómo, a pesar de toda la información que hemos dado, no sabe cómo liberarse, no sabe cómo gestionar esa culpa. Hay dos cosas que hay que hacer claves. Perdonar, perdonar. Entonces, si yo estoy echándole la culpa al otro, pues lo perdono. No tiene no, ya no tienes la culpa de nada, te perdono. Y si me estoy echando la culpa a mí de algo, me perdono. Ya no tengo la culpa de nada. Ese es un gran paso, el perdón. Para liberar la culpa hay que perdonar. O al otro o perdonarme a mí mismo. Cuando perdono, me libero y me sano. Ese es el gran poder del perdón y del oponopono y todo eso. Cuando perdono, me libero y me sano. Es mágico. Y me hago responsable de esos errores y no los convierto en pecado. Cuando yo convierto los errores en pecado, ahí es donde la embarro, como decimos aquí en Colombia. Porque es que el pecado simplemente no existe. El pecado es una palabra que a partir de la ignorancia, de la desinformación, se inventó. Lo mismo que la suerte y la adivinanza. Son palabras que salieron a partir de la ignorancia y de la desinformación para justificar algo. Pues cuando yo cometo un error, no lo convertamos en pecado, porque si lo convierto en pecado, empiezo por mi culpa, por mi culpa. Entonces, cuando yo cometo un error, si estoy culpabilizándolo al otro, a mí, simplemente libero. ¿Cómo libero? Perdono. Perdono al otro, me perdono a mí. Ahí libero, me sano y me responsabilizo del error. O sea, yo asumo la responsabilidad y aprendo trasciendo la situación. Observo el error y no lo juzgo. No lo juzgo, lo observo y ya. Recuerden que si no hay juicio de valor, no hay culpa. Entonces simplemente observo el error sin juzgarlo, sin juzgar que yo fui el que lo hizo o que el otro fue, no, eso no tiene sentido acá. Simplemente lo observo y me responsabilizo de él. Vamos a ver si hay comentarios aquí en Facebook. En Instagram no hay comentarios. Mm, dice Laura Cruz, saludos desde México, un abrazo lleno de bendiciones. Carla Terrer, terrible esas palabras. No sé a cuáles te refieras, pero creo que es al de por mi culpa, por mi culpa. Juan Antonio, yo sentí mucha culpa cuando murió mi bebé. Lo esperaba con mucho amor y murió asfixiado en mi... Ay, me pasa eso.
En mi vientre aún sí sentí mucha culpa y dolor, tal cual dices, me odiaba porque no nació con mi vida, me sentía inútil. Mira, ese ejemplo está espectacular aquí que puedes jugar. No sabía esa historia tuya. No sabías que habías tenido un bebé y que se había asfixiado. Entonces, pongámoslo de ejemplo y hagamos todo el proceso. Primero que todo, bueno, no nos comentaste si cometiste un error o no cometiste. Supongamos que cometiste un error. X, no importa cuál error. Supongamos que cometiste un error. El error es, bueno, no lo conviertas en pecado, de que cometiste un pecado, ¿no? Eso ya lo sabemos. Obsérvalo sin juzgar, o sea, nadie tiene la culpa, ni los médicos, ni tú, ni el bebé, ni Dios, ¿no? No le vamos a echar la culpa a Dios tampoco, nadie tiene la culpa. Es un aprendizaje que ya al nivel de conciencia que tú tienes hoy, Juan Antonio, yo sé que tú ya lo ves desde otro punto de vista, porque tu conciencia ha evolucionado bastante. Entonces tú ya lo ves un aprendizaje que había ahí, pero no tienes por qué culparte. Si te culpas, te anclas al pasado, te anclas a eso que ocurre quién sabe cuándo, y justificas el error cometido. No sé si cometiste o no, eso no es importante aquí discutirlo, si cometiste un error o no, suponiendo que lo hayas cometido y te estás culpabilizando, estás justificando un error. Y probablemente, posiblemente te vuelva a ocurrir en otra situación o con otro bebé. Entonces lo importante es aprender ahí, no juzgar a nadie, ni a Dios, ni al médico, ni a ti, ver el error y ya trascenderlo. Pues yo sé que estoy hablando como muy facilista, que ya, no. En la situación es un poco compleja, es un aprendizaje fuerte. En el momento en que lo viviste, por supuesto que sí, además que en esos momentos hay un poco de hormonas en el cuerpo, hay familiares diciéndote cosas, es un poco complejo, pero esa es la manera de asumir desde la sabiduría una situación como esa. Bueno, a ver quién está. Virtual Chokers. Hola, Virtual Chokers. Sofi, te amo. A ver, ¿qué más dice por aquí? De la culpa, ¿qué anclaje? Más terrible. Sí. Juana dice, ese dolor me llevó a hacer mucha labor con bebés en hospitales, en casa, cuna y también hice labores en internados, ayudando a los niños a hacer sus tareas y los llevaba regalos. Bueno, cuando hablamos de temas de propósito de vida, que algunos de los que están aquí mm, han tenido sesiones personalizadas de propósito de vida conmigo, muchos propósitos de vida se dan de esa manera. Uno tiene un aprendizaje fuerte, saca las lecciones de ahí y se las quiere transmitir y enseñárselas a la humanidad. Eso es poner los dones al servicio de la humanidad. Entonces, a veces uno elige dentro de su camino tener un aprendizaje fuerte para encontrar un propósito aquí en este plano y enseñárselo a la humanidad. Puede ser lo que te estuvo pasando a ti con la situación de tu bebé. Tuviste ese aprendizaje fuerte, pero a partir de ahí ayudaste a, no sé, cientos, decenas de bebés de tu comunidad. Espectaculares. Así poco a poco fui sanando ese dolor con labor. ¿Ven? Muy bien. Hey, Angélica, tan linda que estés aquí. Bueno, hay más por acá. Abundantemente feliz se conectó. Bienvenido, abundantemente feliz. Elianito8423. Bienvenidos a este espacio. Bueno, ya estamos finalizando. De hecho, ya finalizamos. No sé si tengan alguna pregunta. He tocado todo el tema. Ahora, si alguno de ustedes, si alguno de ustedes no ha logrado engranar la energía particular de un área de su vida con la energía universal que manejamos en este plano, que eso es lo que hablamos básicamente en todas las publicaciones del grupo, hablamos en los lives, en todos los contenidos que yo tengo, es energía universal. Pero el inconveniente está que nosotros no logramos autorreconocer nuestra propia energía y engranarla con esa energía universal. Cuando no logramos eso es cuando un área de nuestra vida choca o se bloquea y no fluye. ¿Por qué no nos autorreconocemos? Eso es lo que yo trabajo diariamente con las personas. Les enseño a autorreconocer qué energía manejan en cada una de las áreas de su vida y engranarla con la energía universal. Eso es lo que yo hablo todo el tiempo en todos mis contenidos. Si alguno de ustedes se siente estancado o bloqueado en un área de su vida y quiere reconocer qué energía maneja en esa área para poder engranar
yo se lo puedo enseñar. Solamente me envía un mensaje o me contacta por cualquiera de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, bueno, algunos tienen mi WhatsApp y le enseño cómo lograrlo, ¿listo? No se escucha, dice abundantemente feliz. Ay, bueno, ya acabamos el live. Tan raro que hoy no se escuche, no entiendo por qué. Sí, ya hice dos transmisiones y la primera no se escuchaba y esta me decían que sí se escuchaba, pero hasta ahora me envían ese mensaje. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Amo estos live. ¿Cuánto nos aporta? Sandra, mi hermosa, yo te amo a ti también, lo sabes. Te saludo allá hasta Boston o Venezuela, no sé dónde estás hoy. Bueno, si no queda ninguna pregunta, que la sabiduría y la intuición los acompañen por siempre. Ha sido un placer. Yo disfruto sobremanera también estos espacios. Me encanta compartir valor de esta manera. Me encanta cuando hacen preguntas y las resolvemos entre todos. Entonces, no sé, en 8 días, en 15 días volvemos a hacer otra transmisión. Espera que hay otros comentarios. El error fue que vivía, este es el caso del bebé que murió asfixiado en el vientre, ¿no? Antes de nacer. El error fue que vivía en una relación violenta, destructiva y mucho miedo también. ¡Wow! Bien, bien. Ahí detectamos un error y si ven que siempre va acompañado el miedo, la culpa y el ego, súper bien esa conciencia que hiciste, Juan. Sí fui ignorante. Bueno, lo he superado. Ahora tuviera ya 20 años, viví la experiencia a los 20 años. Sí, es que es diferente por el nivel de conciencia que uno va teniendo, va viendo las cosas de una manera muy diferente. Lo escucho perfecto, dice Sandra, pero no es en Instagram donde dicen que no se escucha, Sandra. Si te puedes conectar a Instagram, igual de todo. Fanny dice excelente, gracias David. Alejandra Alba, te amo, todo excelentemente explicado. Yo te amo también, Aleja, gracias por estar aquí. Alejandra Ávila, te contacto en privado, claro que sí, contáctame, me envías un mensaje privado, un WhatsApp, por donde tú quieras y te enseño cómo lograr eso. Lilia Labios Aguilar, excelente charla. David, me encantó. Carla Ferrer, gracias, gracias, gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí, porque me encanta tenerlos aquí. Angélica Llamas, gracias. Gracias por estar aquí. A mí me encanta tenerte en este espacio porque tú sabes que te amo mucho. Amo el ser que eres. Bueno, que la sabiduría y la intuición los acompañen por siempre. Chao, chao. Ya que estás acá, te recomiendo este video. Si quieres conocerme un poco más, dame un clic aquí, suscríbete a mi canal justo aquí y no olvides tocar la campanita para activar todas las notificaciones. De esta manera no te perderás ningún contenido. Te veo en el próximo video.